comunidad Authentic, yo soy Shalom y esto es la Biblia Challenge. Bienvenidos a esta tercera semana de la Biblia Challenge. Para mí ha sido de mucha bendición el poder leer y meditar en la palabra. Quizá había cosas que ya había leído yo anteriormente, pero creo que ahora el poder meditar, el poder entender un poquito más lo que el Señor quiere, pues ha sido de mucha bendición. Estamos leyendo Salmos, Proverbios y Mateo, y me pareció muy importante el por qué a lo mejor estamos empezando con estos tres libros de la Biblia. Yo creo que los salmos nos ayudan a entender quién es Dios, ¿no? Qué es lo que Él hace, qué lo que Él ha hecho y cómo es Él, ¿no? Por otro lado, los proverbios son consejos que nos dicen cómo debemos ser como hijos de Dios. Y por otra parte, Mateo, que es la vida de Jesús, nos dice ahora cómo llevarlo a cabo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora también? Entonces me pareció súper importante todo esto y vamos a ir analizando como cada libro de la Biblia, bueno, en este caso Salmos, Proverbios y Mateo. Y vamos a empezar con Salmos 8, porque dice: cuando miro al cielo de noche y veo las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te preocupes. Es algo impresionante porque a mí me encanta maravillarme de todo lo que el Señor hace. De repente ver los atardeceres, los colores tan bonitos que el Señor nos da y los bonitos paisajes que Él pinta, es como para sorprenderse. Y aquí podemos ver lo maravilloso que es el Señor, lo grande que es para que Él pueda crear todas esas maravillas, ¿no? Por eso yo te decía que el Salmos nos ayuda a entender quién es Dios. En Salmo número 9 te dice: te alabaré, Señor, con todo mi corazón, contaré de las cosas maravillosas que has hecho. El Señor es un refugio para los oprimidos. Ojo aquí, podemos conocer o podemos darnos cuenta que el Señor es un refugio para ti, un refugio para mí. Y en el versículo 12 dice: cuéntale al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Y yo ahorita, por ejemplo, te estoy hablando de las cosas que vemos, ¿no? Los paisajes, el sol, la luna, las estrellas. Pero incluso en nuestras vidas ha hecho cosas maravillosas. El hecho de que tú y yo tengamos alimento, que tengamos un hogar, que nuestras familias puedan estar bien. Eso es algo para dar gracias y para maravillarnos de todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. En Salmos número 10, dice en el versículo 17: Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos, ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Dios también es un Dios consolador, un Dios que escucha y está ahí para nosotros. Entonces, toda esta parte de Salmos, de ver todo lo que el Señor ha hecho, para mí es darme cuenta de todo lo que el Señor es, todo lo que puede llegar a ser en mi vida, ¿no? A veces como que dejamos o pensamos que sí, Dios es grande, es fuerte, es poderoso, pero incluso en las cosas como de escucharnos, es como de wow, el Señor me escucha. Cuando tengo problemas, el Señor me escucha y responde, el Señor también responde. También nos decía en salmos anteriores: clama al Señor y Él responderá. Entonces, en toda la parte de Salmos siento que podemos conocer un poco más quién es Dios. En la parte de Proverbios, desde que empezamos a leer Proverbios, hay algo que está constantemente diciéndonos, que es la sabiduría, que hay que pedir sabiduría, que la importancia de la sabiduría en nuestras vidas. Porque yo te decía, como yo veo Proverbios es parte de consejos de lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. En Proverbios 7 dice, versículo 24: por eso, hijos míos, escúchame y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos, descarriados. También nos explica ahí lo que el pecado es, que es muy atractivo para nosotros, pero nos dice: no dejen que su corazón se desvíe. Como hijos de Dios no debemos
dejarnos simplemente impresionar por lo que es el pecado. Porque cuando entendemos quién es Dios, nosotros como hijos de Dios no podemos seguir en pecado, porque si Dios es un Dios que consuela y que responde a tus oraciones, tú no puedes seguir haciendo lo que estabas, con el pecado no puedes seguir. Y también es por eso que Él nos pide constantemente que estemos pidiendo por sabiduría. En el Proverbios 8 dice, versículo 1, escuchen cuando la sabiduría llama. Versículo 11, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Y en versículo 14, el sentido común y el léxico me pertenecen, la fuerza y la inteligencia son mías. La sabiduría consigo misma trae muchísimas más cosas, como el éxito, el sentido común, la fuerza y la inteligencia. A lo mejor pensamos que ser sabio nada más es como, pues, conocer sobre matemáticas, sobre ciencia, sobre literatura, sobre historia. A lo mejor lo pensaría, ¿no? Pero no, o sea, la sabiduría va mucho más allá, trae consigo éxito. Y algo que también me pareció muy increíble es que con la sabiduría también viene el favor del Señor. ¡Wow! El favor del Señor. Yo creo que es una de las cosas, pues, importantes también en nuestras vidas, ¿no? Tener el favor del Señor, de que Él está bendiciéndolo todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Y algo que también me pareció muy interesante en Proverbios 9, en el versículo 10, dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría, el temor del Señor. A lo mejor pensamos que temer al Señor es como verlo y asustarnos, ¿no? Y tener así miedo. Pero yo creo que el temor es tenerlo en cuenta en todas las cosas que hacemos y decimos. Es como una forma de vivir. Por eso, a lo mejor como que entender un poco el temor del Señor es un poco complicado, pero también es entender que nosotros somos frágiles. Pero aún en esa fragilidad, nosotros dependemos totalmente de Dios. Y entender también esa parte a nosotros como hijos de Dios nos ayuda a decir, el pecado tenemos que dejarlo fuera, tenemos que evitar dejarnos engañar y estar más concentrados en tener al Señor en cuenta en todo lo que tú hagas. Y tenerlo en cuenta es decir, el Señor, como Señor, quiero ir para acá, ¿cómo ves? ¿Voy o no voy, no? Y tenerlo en cuenta en esas decisiones que pueden ser de importancia en tu vida. Por eso, entender quién es Dios y qué es lo que quiere para ti, eso nos hace dependientes totalmente de Él. Y es algo que a mí me parece increíble porque más adelante vamos a ver por qué también tenemos que depender de Dios, ¿no? Bueno, eso es por parte de Proverbios. Ahora quiero que vayamos a lo que es Mateo, que es la vida de Jesús. En los capítulos 9, 10, 11 y 12 nos narra todo lo que está haciendo Jesús con sus discípulos, todo lo que Él les pide que hagan a sus discípulos. Vemos que el Señor hace milagros, el Señor sana, el Señor enseña también y predica. Pero algo en lo que yo quiero hacer un poco más de hincapié es a la parte en la que, en sus discípulos, en lo que ellos están haciendo y lo que les pide Jesús que hagan a sus discípulos. Y creo que es algo que tú y yo tenemos que hacer también. En Mateo, capítulo 9, versículo 37 dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a los campos. Esos obreros somos tú y yo. El Señor nos pide que vayamos a donde hay necesidad, a donde hay gente que a lo mejor está sufriendo y que vayamos a compartir, que vayamos a consolar. Entonces, tú y yo como obreros tenemos que hacer lo que el Señor nos pide. Y es algo que vemos que el Señor hace con sus discípulos, que le dicen, ustedes vayan y prediquen, vayan y den las buenas nuevas, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante, que es algo que tenemos que hacer como discípulos del Señor. En Mateo número 10 dice, versículo 7, vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Versículo 22, todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo aquel que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora ya el Señor nos dijo que vayamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero también Él sabe esa parte de que vamos a pasar por situaciones difíciles en las que a lo mejor va a haber gente que no nos escuche, que no nos entienda. Entonces, creo que en esta parte el Señor dice que nos mantengamos firmes a pesar de todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor, ¿no? A pesar de que
quizá hay gente que nos odie por lo que estamos diciendo, ¿no? Y eso pasa hoy en día, ¿no? Que muchas veces queremos a lo mejor compartir, hay gente que nos odia o nos empieza a señalar, pero el Señor dice, manténganse firmes. Y es algo que lo veo, o se ve muy claro en los discípulos, ¿no? Que a veces nos es un poco complicado entender que caminar con Jesús también puede atraer situaciones difíciles, pero que el Señor nos acompaña. En Mateo 10, versículo 31 dice, así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos, no tengan miedo. El Señor te conoce a ti y me conoce a mí, sabe los miedos que tenemos, las preocupaciones y a lo mejor qué cosas nos impiden a lo mejor dar ese paso, ¿no? De ir y compartir. Pero el Señor nos conoce también y sabe cuáles son los miedos. Pero Él nos dice claramente, no tengas miedo. No tengas miedo, porque para Dios ustedes son muy valiosos. Somos muy valiosos para el Señor y eso es algo que tienes que tener muy en claro, porque para Dios eres muy valioso, entonces Él cuida de ti en todo momento. Si Él te dice, ve para allá, es porque el Señor va a estar contigo. Si ahora te dice, tienes que ir allá, sé que tienes miedo, pero yo voy contigo. No te desanimes, no te asustes porque yo estaré contigo. A pesar de que parezca una situación difícil, el Señor está con nosotros, así como lo estuvo con sus discípulos. Por eso me parece sorprendente cómo fue el caminar de Jesús con sus discípulos, cómo fue que llevaron este proceso de llevar las buenas nuevas, de enseñar, de compartir. En Mateo 11, versículo 28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. 29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque soy humilde y tierno de corazón. Déjenme enseñarles, es algo que me pareció increíble. Déjenme enseñarles. El Señor quiere enseñarnos de manera humilde, quiere enseñarnos todo lo que conlleva ser un discípulo. Pero no solamente para ser discípulos, sino nosotros también para ir a ser discípulos. Algo que últimamente tengo muy en cuenta es que tengo que ir yo a la necesidad. No es para que la necesidad venga a mí. Entonces, el Señor ahorita por medio de su palabra me está enseñando, me está diciendo qué es lo que yo tengo que hacer, cómo debo ser yo como hija para ir a enseñarles, ir a donde está la necesidad y también poderles enseñar a ellos. En el capítulo 12 de Mateo habla sobre que tenemos que tener compasión. Versículo 6 dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. ¿Y qué es tener compasión? Es el sentimiento de cuando tú ves a alguien que está sufriendo, querer aliviar su dolor, querer que ya no sufra. Por eso te decía que tú y yo tenemos que ir a la necesidad y no esperar a que la necesidad venga a nosotros. Por eso el Señor fue que le dijo a sus discípulos, ustedes vayan y prediquen, vayan y sanen, vayan y hablen, vayan. Y Jesús no les dijo, esperen aquí a que vengan gente, ¿no? Y vengan, que esperen a ustedes, bueno, esperen a que vengan pues a pedirles ayuda, ¿no? Ustedes vayan y tengan compasión. Y es algo que tú y yo tenemos que hacer y que puedo ver que Jesús es algo que está enseñando con su ejemplo también de que él iba y sanaba, él iba y hacía, ¿no? Y algo que también quiero que nos quedemos de esta parte de Mateo 12 es que dice en el versículo 50, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana. Algo que me parece también muy maravilloso de Jesús es cómo es que hizo discípulos. Nosotros pensamos que hacer discípulos es que tener que a lo mejor tomar un curso y tener que, no sé, ir a hablar con pastores, con líderes, pero no, Jesús hizo discípulos, Jesús llamó a gente para que fueran sus discípulos. ¿Y cómo les enseñó? Caminando con ellos, caminando como amigos, como hermanos. Entonces, ¿cómo es un amigo? ¿Cómo es un hermano? Un hermano es alguien con quien platicas, con quien ríes, con quien pasas momentos buenos, malos también, a lo mejor quien te regaña, quien te consuela también. Entonces, eso es lo que hizo Jesús. Fue como que la manera
digámoslo, sencilla en la que enseñó a sus discípulos, y es de lo que me parece increíble, porque es algo que Jesús está haciendo ahora con nosotros, nos está enseñando a través de su palabra, camina con nosotros. Quizás has escuchado eso de que te dicen de que Jesús, que sea tu amigo, porque es real. Jesús camina contigo, el Señor camina con nosotros en todo momento. Quiere que le hablemos, quiere que le contemos, quiere que le conozcamos para que podamos aprender de Él. Y la mejor manera de conocerlo también es por la palabra. Aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Entonces a mí me parece increíble la forma en cómo Jesús hizo discípulos y que ahora nos toca a nosotros hacer también discípulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tal como lo hizo Jesús, caminando con las personas, acompañándolos, abrazándolos, siendo amigos, siendo hermanos. Creo que es la forma más bonita de hacer discípulos y no tiene nada que ver con tomar 1000 cursos y certificarte, porque no, Jesús no lo hizo así. Y es algo que podemos ver durante todo su ministerio, cómo caminó con sus discípulos, cómo los llamó, cómo los alentó, cómo los preparó para que después ellos fueran a predicar. Y es algo que quiero que te quedes tú de la vida de Jesús, cómo es que hizo discípulos y cómo también sus discípulos toman ese reto de decir, ok, va Señor, me la juego, va, le sigo, va, acepto, pero también confiando en que el Señor iba a su lado. Y pues es algo que quiero que te quedes en esta semana y que nos sigas acompañando en esta parte de leer la Biblia, que yo sé que también el Señor está hablando a tu vida de diferentes maneras. Y una de las cosas que yo también te recomiendo es que anotes, ¿no? Que anotes todo lo que vayas tú entendiendo, las cosas que te parezcan interesantes. Puedes anotar una libreta o quizá en tu computadora, en tu teléfono, pero anótalo para que esté un poco más claro lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Bueno, y eso es todo, nos vemos.